PP y PSOE se van a combatir ásperamente en el Parlamento. El PSOE hará una oposición dialécticamente dura, visible y gestual. No tiene otra alternativa. La imagen del Partido Socialista ante los menores de 40 años está absolutamente arruinada y puede que sea irrecuperable. A los socialistas no les queda otra opción que intentar revitalizar la confianza de sus electores más maduros, también descontentos, irritados y decepcionados por el espantoso recorrido de estas últimas semanas, pero más receptivos a las apelaciones a la responsabilidad. En pocas palabras, el PSOE tiene que intentar demostrar que sigue siendo un partido útil y ello conduce a una política de alianza nacional, que no de gran coalición. De día, combate duro en el Parlamento. De noche, convergencia estratégica en los 3 o 4 temas fundamentales. Llega Brumario y con él vendrá la política de la alianza nacional. Algunos garrotazos de día, algunos acuerdos estratégicos de noche. Esto escribía Enric Juliana, que hoy nos acompaña en su columna habitual. Bienvenidos a Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de las perspectivas en el nuevo ciclo político que se avecina después de la formación del gobierno de Rajoy. Para ello contamos con 6 invitados. Nos acompaña Andrés Gil, del diario.es. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Enric Juliana, de La Vanguardia. Bienvenido una vez más. Muchas gracias. Se estrena en el programa Lucía Méndez, periodista en El Mundo. Bienvenida a Fort Apache. Hola, Pablo. Gracias. Nos acompaña también Jaime Miquel, sociólogo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Pedro Antonio Enrubia, analista político. Bienvenido una vez más. Gracias. Y Daniel Bernabé, escritor y columnista en La Marea, se estrena también en Fort Apache. Bienvenido al programa. Gracias por la invitación a tan ilustre mesa. Enseguida empezamos a debatir, pero como siempre en Fort Apache, en el punto de mira. Después de más de 300 días de bloqueo político en los que se han celebrado 2 elecciones autonómicas, 5 rondas de consultas y 3 debates de investidura, España tiene gobierno. El pasado 29 de octubre, Mariano Rajoy fue investido presidente tras obtener el apoyo del Congreso con la abstención del PSOE. Sin embargo, la investidura no se ha producido sin costes para el bipartidismo. Ha sido necesario forzar la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general del Partido Socialista y abrir una crisis interna en el partido para desbloquear la situación política. Por otro lado, la alianza precisará también de acuerdos en cuestiones espinosas como son las pensiones, los ajustes presupuestarios impuestos desde Bruselas y la gestión de la tensión con Cataluña. Esta noche, en Fort Apache, analizamos el nuevo ciclo político que se abre con la investidura de Mariano Rajoy como presidente. Empezamos como siempre en Fort Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, Andrés. Claves para entender lo que va a pasar en los próximos meses o en los próximos años. Bueno, yo creo que una de las claves fundamentales es el asunto económico. El gobierno nuevo de Rajoy en principio es continuista, repiten de Guindos, repite Montoro y Nadal, alguien del equipo de Rajoy, pasa a Industria, con lo cual se prevé que sea bastante continuista en un escenario de recortes seguramente impuestos por la Unión Europea y también de desigualdad dentro de España. Eso tendrá que ver cómo se desenvuelve. Luego tiene el desafío territorial con una Cataluña que está planteando un referéndum de aquí a un año y a ver cómo se afronta. Será un asunto fundamental. También será el asunto fundamental ya dentro del Parlamento, si efectivamente se puede gobernar o no desde el Parlamento. Se ha hablado mucho de eso. Hay serias dudas de que la iniciativa del Gobierno no la lleve el Parlamento, sino efectivamente la tenga que llevar Moncloa. Y por último, ya para terminar, queda la incógnita de cómo evoluciona el bloque histórico que representa Unidos Podemos y si se consolida y cómo avanza. Gracias, Andrés. Enric. Bueno, yo creo que el Partido Popular y el PSOE se enfrentan a una situación aparentemente contradictoria, y es que tienen la necesidad de combatirse y a la vez tienen la necesidad de llegar a acuerdos, no solo para la estabilización del sistema político y de la economía española y de la relación de España respecto a los centros de poder europeos, sino también para evitar
unas nuevas elecciones en un corto espacio de tiempo, que probablemente, seguro que no interesan al PSOE, seguro, en la situación en la que se halla, y es no tan seguro que interesen al Partido Popular. Por lo tanto, hay que resolver esa contradicción. Vamos a verlo cómo se resuelve y creo que la van a resolver. Luego explicamos por qué. Gracias, Enrique. Lucía, tu minuto. Sí, bueno, yo creo que la principal pregunta que nos podríamos hacer es si estamos ante una previsible legislatura larga o legislatura corta. Yo apostaría claramente por una legislatura larga. Creo que a corto plazo el gobierno de Rajoy va a iniciar, en mi opinión, un periodo valle de la política después de la agitación que ha habido en los 2 últimos años. Creo que el escenario de la negociación presupuestaria es relativamente fácil para el gobierno, es una cuestión de repartir dinero, puede tener otros aliados que no sean el Partido Socialista para aprobar los presupuestos. Por tanto, esa urgencia creo que no es tan complicada como algunas veces parece querer decir, en fin, la opinión o la opinión generalizada en el ámbito político. Sí me parece que el Partido Popular tiene un problema. Que el Parlamento que hay, las fuerzas parlamentarias que hay, dudo mucho que vayan a asumir esos 5.000 millones o 6.000 o los que sean de recorte. Yo creo que el Parlamento no vota recortes, pero ni Ciudadanos, ni el Partido Popular, ni creo que nadie. Gracias, Lucía. Jaime. El comportamiento electoral ha cambiado, está cambiando, está en proceso de transformación. Esto se plasma en las elecciones autonómicas de Andalucía de marzo de 2015. El PSOE lo resuelve con un paseillo y en general el sistema interpreta, bueno, que no es para tanto, que esto del bipartidismo pues tiene recorrido, ¿no? Se vuelve a votar el 26 de junio, el sistema insiste en que esto del bipartidismo pues se sujeta, esto de los partidos emergentes, los nuevos espacios electorales, pues en definitiva cederá. Bueno, hay 4 espacios electorales claramente diferenciados. Nos enfrentamos a una legislatura donde no hay cultura política por parte de ninguno de vosotros para abordarla ni norma. La Constitución del 78 no reúne consenso. Creo que esto es lo fundamental de la legislatura entrante. Gracias, Jaime. Pedro. Una vez que se ha consumado el abstencionazo, creo que empezamos una situación novedosa en la historia política del Estado español, que lo que se podría entender como la primera legislatura de G.C. después de la Gran Coalición. Con Rajoy, que entiendo en su discurso de investidura ya ha dejado claro que va a estar permanentemente amenazando con pulsar el botón nuclear, y con la mirada, creo que también con el gabinete que hemos conocido hace poco, se ve la importancia, como ha comentado el compañero Andrés, de la cuestión económica. La mirada para que sea una legislatura larga o corta, yo creo que no va a estar tanto en el tema de la ingobernabilidad, que como bien ha dicho Lucía también, tienen forma de sacarlo adelante, y sí en el tema de la evolución económica de la situación, porque el PP no le interesa en una coyuntura en la que pueda volver una crisis, entonces podría usar ese elemento de repetir elecciones para adelantarse a una posible desmejora de la situación económica. Gracias, Pedro. Daniel. Pues mirar, yo ahora, según venía para acá hacia el programa, venía en las cercanías, se iba viendo las caras de los viajeros y llevaban el rostro habitual que siempre lleva la gente en las cercanías, que es el de abnegación. Yo creo que al final la cuestión política de la legislatura, seguramente todo lo que habéis comentado tenga una importancia grande en cómo se va a ir desarrollando, pero el papel que jugará la gente, que lo jugó en la pasada legislatura, habrá que ver si en esta esa indignación pasa a la abnegación de la cotidianidad, de lo que parece que no puede cambiar, de lo que parece que siempre está ahí, o si por otro lado se gira hacia una conciencia mayor de cuáles son los elementos políticos que están sobre la mesa ahora mismo, que hemos podido ver pues en este inusual arranque de legislatura, por decir algo. Habéis puesto encima de la mesa muchos temas. En la última intervención de Daniel veía, digamos, cómo puede operar el afuera, digamos, del Parlamento, el afuera de las instituciones. Se planteaba la cuestión de los recortes, la cuestión catalana, pero creo que Lucía planteaba una cosa que creo que va a ser crucial, que es la negociación de los presupuestos. Porque si efectivamente Ciudadanos y el Partido Socialista no están dispuestos a ceder ahí, entonces volvemos a elecciones y otra vez empieza la máquina a girar.
Yo ahí la sensación que tengo, y esto es lo que dejo encima de la mesa, es que los dos partidos políticos que menos se pueden permitir una repetición electoral son el Partido Socialista y Ciudadanos. Y creo que aunque la decisión sobre los presupuestos sea enormemente dura, creo que podrán pactar unas enmiendas, es decir, de llegar a un acuerdo por la noche de acéptame estas 5 o 6 enmiendas que a mí me permitan salir ante mi electorado y decir hemos conseguido reducir los recortes en estos 2 o 3 detalles, pero no enfrentarse a una situación de repetición electoral que yo creo que sería mortal para ellos. Enrique. A ver, yo creo que hay un factor que en estos momentos nadie lo controla. Hay más factores que nadie controla, pero este puede ser muy importante en los próximos meses, que es el siguiente. Entraremos en el 17, en el año electoral de Alemania, año de elecciones federales en Alemania, que tendrán lugar en octubre del año que viene, el año 17. Es bien sabido que en estos momentos hay una fuga de votos de la centro-derecha tradicional alemana hacia un nuevo partido de carácter nacionalista, de carácter incluso xenófobo, Alternativa por Alemania, provocado por distintos malestares que también anidan en la sociedad alemana, pero que se han visto muy avivados por algo de lo cual nosotros somos un poco ajenos, que es lo siguiente, que es que la sociedad alemana, los trabajadores alemanes, los jubilados, los pensionistas, pero también las empresas, tienen el dinero en el banco y el banco no da nada. Hay que recordar un dato interesante para compararlo con nuestra realidad. Nosotros tenemos un índice de propiedad de la vivienda superior al 75%, en Alemania es inferior al 50%. Eso quiere decir que la gente sus ahorros no los ha empleado hasta la fecha en comprar vivienda, en comprar y vender viviendas. Por lo tanto, hay malestar en la base electoral de los partidos importantes de Alemania y va a haber mucha presión en estos próximos meses, ya la está habiendo, para que el Banco Central Europeo abandone la política de bajos tipos de interés. Y habrá presión también, esta más de carácter ideológico, de carácter publicitario, hacia los países del sur, puesto que este es un mensaje que gusta a las clases medias tradicionales alemanas. ¿Eso qué quiere decir? De pedirles autoridad. Que habrá presión de Alemania en contra de una mayor flexibilidad de Bruselas respecto a España, y habrá presión de Alemania para abandonar la política de tipos cero, que si se abandonase en los próximos meses tendría para España unos costes económicos muy importantes en lo que se refiere al coste de la deuda. Y esto prefigura un escenario que podría ser complicado, pero si ya es complicado ahora, mucho más complicado efectivamente en un corto-medio plazo, ¿no? Y eso no está en manos ni de Rajoy, ni del PSOE, ni de nadie. Esto está en manos de una dinámica que se juega a bastantes kilómetros de aquí. Si este horizonte empeora, efectivamente, el resorte que puede tener de urgencia el Partido Popular, un empeoramiento súbito de la coyuntura, es recurrir a la convocatoria de elecciones. Puesto que me da la impresión de que el PSOE, pese a que existe el sector ganador del PSOE, tiene una voluntad de acuerdos estratégicos, yo creo que la tiene claramente, pero no a cualquier precio, y no, sobre todo en estos momentos, no a cualquier precio escénico. Este es el límite para el Partido Socialista, no a cualquier precio escénico. Ahí el problema que yo veo, antes de abrir juego, es que si eso se produjera, nunca sabe lo que pasa en unas elecciones, pero daría la impresión de que ahí Ciudadanos se quedaría con muy poquito margen para hacer política y seguramente el Partido Socialista en el corto plazo tenga muchas dificultades, digamos, para resolver no solamente su situación interna en forma de un nuevo liderazgo, que además es muy difícil de construir desde fuera del Parlamento para un partido como el PSOE, sino que además pueden tener muchas dificultades para explicar a la sociedad que ellos realmente son la alternativa a eso. Entonces, claro, si hubiera una repetición electoral, o sea, el escenario puede ser completamente distinto. Pedro. Sí, yo pienso que hay que entender que las cosas que han pasado en los últimos 10 meses, lo que se llamó el bloqueo, en realidad como desde Podemos siempre se dijo desde un primer momento y ahora se ha demostrado que era cierto, tenía que ver con un conflicto interno en el PSOE, que era una lucha pura y dura de poder, que no eran capaces de resolver, ni hacia un lado ni hacia el otro. Entonces, en el momento que se ha resuelto, se desbloquea la situación.
Quiero decir, no han hecho todo lo que han hecho para que haya unas elecciones por culpa del PSOE, por negarse a pactar unos presupuestos, lo que sea, dentro de 6 meses, porque han destrozado el partido. Entendiendo eso, yo creo que podemos dar por hecho que el proyecto que están poniendo encima de la mesa desde el PSOE pasa más por un entendimiento que de alguna forma reconfigure un bloque hegemónico ganador que nos deje a nosotros de alguna manera aislados y que permite una especie de turnismo por abstención en el que los 3 partidos vayan pasando elecciones sin dejar que nosotros lleguemos al gobierno, que es un poco la propuesta que hizo Jordi Sevilla antes del 26 de junio. Totalmente. Lo dijo, o sea, nosotros acordamos una cosa en la que estamos de acuerdo: Unidos Podemos no puede ser gobierno, y luego vamos a unas elecciones y el que tenga más representación parlamentaria gobierne. ¿Qué decía con aquello? En aquel caso era la suma PSOE Ciudadanos por un lado y PP por otro. Era como, bueno, acordemos antes de las elecciones esto y veamos qué dicen las urnas. Claro, el PP no podía aceptarlo, pero creo que por ahí va el proyecto Yo creo que es relativamente fácil de vender discursivamente, porque la clave, o sea, nunca van a decir que el problema con Podemos es que Podemos está en contra de la austeridad y en contra de Europa, simplemente diciendo es que Podemos está a favor de la secesión de Cataluña y del referéndum, y hay una justificación ideológica de, bueno, aquí estamos los 3 partidos constitucionalistas y hay una fuera, que es Podemos, que se alía básicamente con los independentistas. El marco de la última sesión de investidura no era tanto nuestro discurso esta vez sí que no apareció en ningún medio de comunicación porque les gustó. Entonces, ¿qué es lo que aparece? Un gesto con las manos de aplaudir a Rufián o aplaudir a Matute. Entonces yo creo que ahí tienen marco. Sí, es cierto que este escenario sería posible. Lo que pasa es que hay que contar con que la política no es un hecho que sea estanco en el tiempo. Yo creo que la situación actual, el otro día lo andaba escribiendo y tal, se les presenta una zanja que antes no existía, una zanja que intentará ser rellenada con cemento retórico de la sensatez, de los mercados, de las necesidades con la economía, pero que ha situado por un lado casi ya a varios millones de personas, a un grupo minoritario pero ya importante, muy alejados de lo que es la representación política, únicamente pues, a lo que se atendía a un edificio, el Parlamento, a una serie de personas, los políticos, y a una serie de procedimientos. Esa zanja es una zanja de alejamiento con respecto, por ejemplo, a todos los iconos del régimen del 78, de la transición, ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Cuánto podrían mantener ese turno de alternancia sin que esa zanja se vaya abriendo cada vez más? La cuestión al final es que además es un factor que hay que tener en cuenta. Rajoy lo que mejor ha hecho en esta legislatura, en la pequeña legislatura que hemos tenido, ha sido el papel desastre de volver a encorsetar aquello que se había ido por otros cauces hacia lo habitual, hacia la abnegación, hacia lo cotidiano, hacia que parezca que algo que es realmente inusual vuelva a ser normal. Y creo que eso le ha quitado, y ya con esto acabo, una de sus principales capacidades, que era, o de sus virtudes, que era darse cuenta precisamente de sus capacidades relativamente limitadas como político, y haberlas aprovechado siempre pues para ver todo con una distancia grande, ¿no? Yo el otro día en el discurso, no sé cómo lo visteis vosotros, le vi realmente arrogante, en el sentido de que yo nunca había visto a un Rajoy en ese plan tan echado para adelante, ¿no? Es un factor que, por ejemplo, para los recortes quizá haya que tener en cuenta. Andrés. Sí, claro, yo estoy de acuerdo con Lucía en que es un Parlamento que no va a querer votar recortes, eso es verdad. Pero también pienso que si el Partido Socialista ha generado toda esta crisis interna para tener un presidente, ¿no? Para que circule la legislatura, para hacer presidente a Rajoy, no creo que sea para tumbarlo dentro de 2 o 3 semanas o de 4 semanas. Alguna solución, algún compromiso han de encontrar. También hay más actores en el Parlamento. O sea, que otras veces ha pactado un gobierno central presupuestos con el Partido Nacionalista Vasco, con nacionalistas catalanes. Quiero decir, hay más juego también, no solo va a depender seguramente del Partido Socialista. Damos por descontado que Ciudadanos va a entrar en la jugada, pero bueno, en todo caso este es el plazo corto. Luego es verdad que en el plazo medio tenemos que ver cómo se va regenerando o no, o reconstruyendo o no el Partido Socialista. Y ya en un plazo más largo, efectivamente, estoy de acuerdo con Bernabé, ¿no? Hay que ver cómo
cómo se va a jugar el adentro y el afuera, ¿no? En los últimos días hemos visto una manifestación contra el TTIP bastante numerosa, en la que acudió bastante gente. Luego hemos tenido la manifestación en contra de la investidura de Mariano Rajoy, que pues había unas miles de personas. Vamos a ver si efectivamente se reactiva o no la movilización social y qué papel desempeñan algunos de los diputados en eso, ¿no? Bueno, para que se reactive la movilización social tiene que haber motivos, ¿no? Tiene que haber causas. Claro, pero si hay recortes al final. La sociedad no se moviliza por nada, ni se va a vivir a la calle. Creo que habéis tenido una amplia experiencia en esto, ¿no? De hecho, si Podemos existe es porque efectivamente abandonó la calle, ¿no? Y en la calle no se puede estar todo el día y toda la noche. Por tanto, tendrá que haber, digamos, alguna medida que provoque la movilización. Y yo no es por nada, pero si en esta mesa he creído escucharos a los tres que creéis que va a haber un entendimiento PP-PSOE. Bueno, yo no creo que os lo vayan a poner tan fácil, francamente. O sea, creo que ahora que ha conseguido, después de 10 meses, en los que hubo un momento en que yo creo que Mariano Rajoy se sintió fuera de la Moncloa, cuando había una posibilidad después de enero de que hubiera un gobierno de izquierdas, o sea, él lo valoró y yo creo que durante algún tiempo estuvo muy débil en ese sentido. Ahora que ha conseguido, y que ha conseguido además a base de la medio destrucción del Partido Socialista, estar en la Moncloa, primero no va a pensar en convocar elecciones y segundo no va a pensar en provocar las movilizaciones sociales. ¿De qué estamos hablando? Es decir, encontrará alguna fórmula, que no sé cuál es, pero yo no creo que vaya a efectuar esos recortes, subirá los impuestos otra vez probablemente. Y el Partido Socialista no puso a Rajoy en la Moncloa para gobernar con él, creo, ni para que hubiera solo un gobierno. Yo creo que el principal impulso que llevó al Partido Socialista a abstenerse fue curarse dentro de la unidad de cuidados intensivos. O sea, necesitaba tiempo para curarse, porque la enfermedad del Partido Socialista es muy grave, la situación interna es muy grave. Por tanto, ellos lo que compraron es tiempo, no tanto. Yo creo que la estabilidad del país es la segunda o la tercera causa por la que el Partido Socialista ha permitido que Rajoy siga en la Moncloa, ¿no? Es decir, ellos tienen un problema mucho más grave, que es su propia supervivencia, ¿no? Que es curarse de las heridas que tiene. Y para eso necesitan tiempo, no pueden ir a unas elecciones. Y es que yo creo que Rajoy en eso sí que les va a ayudar. Bueno, les va a ayudar después de haberles llevado a la UCI. Ahora se supone que les va a ayudar, pero yo creo que la voluntad de Rajoy desde luego dista mucho de... Estoy de acuerdo con que es verdad que fue un poco soberbio en la segunda intervención, pero según cuentan en la Moncloa los suyos, lo hizo porque parece que estos amigos europeos, esta troika de la que habla Enrique, esta troika que nos tutela, de alguna manera se asustó al oírle decir el día anterior que estaba dispuesto a cambiar muchísimas leyes. Entonces dijeron, a ver si, Cuidado. Y era un mensaje, parece, hacia afuera. Jaime y Enrique. El resultado del 26 de junio del Partido Popular con Rajoy candidato es reforzado y máximo. No hay más mercado. No hay más mercado quiere decir que son 8 millones de votos, porque hay otro elector que vosotros despreciáis cuando os metéis con Albert Rivera y el CDS, ¿no? Que es un conservador, liberal, de derechas, joven, de toda la vida, pero decente, demócrata, que lo que ve o lo que quiere es encontrar un partido que le represente, que no puede ser el Partido Popular, ¿no? Entonces, nos preguntamos quién vota al Partido Popular. El Partido Popular es preeminente porque reúne a 6, o sea, el 60% de sus votos están jubilados, porque reúne a la materia social más antigua. ¿Dónde? Pues básicamente en las circunscripciones interiores, despobladas, ¿no? ¿Dónde ha aparecido Unidos Podemos y dónde ha aparecido Ciudadanos, ¿no? Bueno, Unidos Podemos tiene esa expresión territorial urbana, metropolitana, está donde hay nacionalistas, etcétera, ¿no? Los cuatro necesitáis tiempo, nadie está para elecciones. El Partido Popular, mi punto de vista, es que se enfrenta a una crisis importantísima
porque ahí hay dos espacios electorales juntos. Ahí hay un espacio electoral que es el equivalente al de Marine Le Pen y hay otro espacio electoral que es el equivalente al de Sarkozy. Vienen todos juntos y revueltos porque el franquismo está irresoluto. Si la autoridad le hubiera dicho a las personas, no, esto de Franco es dictadura, no tiene lado bueno, pues estas personas más mayores no tendrían ese aprecio por el franquismo ni existiría ese otro antifascismo igual de dogmático y antiguo que no se sostiene en la Unión Europea del siglo XXI, ¿no? No tiene que haber elecciones. La gente pensamos que esto ha cambiado de una forma definitiva porque lo vemos en el Parlamento, porque a punto ha estado Aznar de tener que ir a dar explicaciones sobre la guerra de Irak, ¿no? Habéis empatado una votación recientemente, ¿no? Porque plantearéis la condena del franquismo en el Pleno y eso significará problemas muy graves, ¿no? De cara al electorado del PP. Ahí habrá fracturas, habrá posiciones encontradas. Y no entendemos que lo que se legisla, lo que la voluntad popular quiere, no se pueda materializar porque el Ejecutivo manda mucho en España. Eso la gente corriente no lo entiende. Lo que vemos es que esto ha cambiado, que el debate fue histórico, que se reunieron las dos familias políticas del posfranquismo que interpretaron el mandato como la licencia para el caudillaje. Ahí están juntos, de pequeños que son, y el Partido Popular no se va por arriba, como nos están diciendo. Rosa Díez tenía 22 escaños y 1.800.000 votos en vísperas de las elecciones europeas y había sido extraparlamentaria en Galicia. Es decir, aquí se da por descontado que a Rivera se lo ha llevado el viento, ¿no? O que esos votos engrosarían al Partido Popular. No es así. Va a haber más abstención, todos van a perder votos. Si hubiera que volver a votar, el que menos pierde es el que sacaría ventaja relativa, ¿no? Enrique. No veo elecciones. No, es verdad lo que dice Lucía en el sentido de que yo también lo he señalado antes, es decir, que escénicamente el PSOE tiene una enorme dificultad en estos momentos para poder dar pasos, y sobre todo los inmediatos, que sean de acuerdo con el Partido Popular, porque las cosas dentro del PSOE han acabado en el peor de los escenarios que se podían imaginar. Es más, la votación hiere al Partido Socialista de una forma grave. Hago un inciso. En el Parlamento rige la libertad de aplauso, pero yo no habría aplaudido a Gabriel Rufián, que me parecía una intervención absolutamente de escasa inteligencia política, sobre todo, de escasa inteligencia política. El Partido Socialista sale herido de todo este proceso y por lo tanto lo primero que no hará de aquí a Reyes es sentarse a pensar a ver cómo llega a acuerdos estratégicos con el Partido Popular. Ahora bien, la estabilidad de la situación requiere determinados acuerdos. Yo pongo como ejemplo esta expresión que leída en España con nuestra semántica puede interpretarse de una cierta forma, la política de alianza nacional que se practicó en Italia en los años 70. Aquí pronunciamos la palabra alianza nacional y la gente ya piensa en alianza popular, casi no. Aquello fue una política de dos partidos antagónicos, fijémonos una cosa, más antagónicos que PP y PSOE, la Democracia Cristiana y el Partido Comunista, que en un momento dado de inestabilidad crónica de Italia por dos motivos, el terrorismo y la crisis económica de los 70, deciden acordar algunas cosas para garantizar la estabilidad del país en última instancia, mientras a su vez se combaten en el Parlamento y siguen siendo antagónicos. Y hicieron eso durante 2-3 años. No hubo ministros comunistas, no hubo repetidas votaciones de los comunistas junto con la Democracia Cristiana, pero sí hubo algunas votaciones en las que coincidieron en aras de la estabilidad del sistema político. A mí me parece que lo que puede ocurrir en España en los próximos tiempos, estoy también de acuerdo con Jaime Miquel de que no va a haber elecciones a corto plazo, es al final del día, después de muchos sudores, de muchos problemas, ese punto en el que se hace todo por el bien de España.
Y eso lo vamos a ver. Pero el Partido y los Comunista... presupuestos, con alguien se tendrán que aprobar, porque con el Ciudadanos no alcanza. Con el PNV. Con el PNV puede alcanzar, pero sigue faltando. El canario. Bueno, el canario. No, sí, y con el canario falta uno. No. Sí, no, llegan a 176. Pero PNV más pero el PNV va a poner. Y el canario votó que no. Pero no son. Pero hay otro tema. Con los canarios siempre se ha negociado. Hay otro asunto en el que veremos esa política, que es el asunto que potencialmente tiene la mayor capacidad de desestabilización. Cataluña. ¿Qué es la cuestión de Cataluña? Enseguida vamos con eso, pero antes Zapin Apache. No pido la luna, señorías, pido un gobierno previsible, lo cual significa que sus grandes líneas sean conocidas desde el principio, que anuncie de antemano lo que va a ocurrir y especialmente lo que no va a ocurrir para que todo el mundo sepa a qué atener. Ni usted ni su proyecto cuenta con nuestra confianza. Creemos que no es el presidente que España merece, pero que mucho menos necesitamos terceras elecciones. Bajo ningún concepto deberíamos correr el riesgo de que se tuerza el rumbo y se malogren los titánicos esfuerzos que han hecho los españoles para representar una historia de éxito que todos reconocen. El paro baja en España del 20% por primera vez desde el año 2010, aunque la nota negativa es que este empleo además se debe solo a contratos temporales. El problema es que ahora mismo, debido a la falta de recursos que tiene el sistema de I+D+I español, no hay posibilidad de retorno. Entonces, por eso, en vez de movilidad, se está empezando a hablar ya de fuga de cerebros. Hay 14.000 científicos que se han ido de España desde el año 2010. Cada vez menos inversión, tasas demasiado altas, número reducido de becas y reducción de la plantilla. Son los efectos de varios años de recortes en las universidades públicas españolas. Los beneficios de las grandes eléctricas se han disparado durante la época de crisis, justo cuando mayor era el número de personas que no podían hacer frente a la factura, una factura que no ha dejado de crecer desde 2008. La crisis ha dejado en la pobreza a 1.800.000 personas, pero hay más de 13 millones de personas en riesgo de exclusión social. Ha puesto encima de la mesa, Enrique, un tema que a mí me fascina y me provoca, que es Italia. Es verdad, o sea, que en el momento de la Alianza Nacional e incluso en el momento del compromiso histórico que plantea Berlinguer, hay un partido comunista que ya tiene en realidad medio país, o sea, que ya gobierna en las principales alcaldías y en algunas de las regiones más ricas de Italia, y que de alguna manera pues son conscientes de que se tienen que hacer perdonar lo que son. O sea, cuando Berlinguer dice me siento protegido bajo el paraguas de la OTAN, o cuando tratan de convencer a los democristianos de que también el Partido Comunista puede gobernar en Italia sin que Italia salga del bloque geopolítico en el que está, y de alguna manera poniendo por delante, digamos, el interés del Estado sobre cualquier cuestión. Por ejemplo, en la dinámica con la lucha armada en Italia, el Partido Socialista italiano tenía una posición mucho más democrática que la posición de mano dura de los comunistas italianos. Oportunista, diría yo, pero bueno. Pues, totalmente, como los socialistas italianos siempre, pero de un partido que, digamos, que se plantea a sí mismo como más representante de la República que la propia democracia cristiana. Yo tengo la sensación de que el contexto aquí hace muy difícil encontrar algo que pudiera ser equivalente y que, sobre todo, tengo la sensación que subalterniza mucho a los partidos que van de la mano del Partido Popular. O sea, en este caso, el Partido Socialista e incluso Ciudadanos creo que tienen muy difícil vender a su electorado que ellos lo que están haciendo es poner España por delante frente al peligro del separatismo y frente al peligro del populismo y de una fuerza política outsider. Y que si fueran por esa línea, yo creo que es muy difícil que con ese nuevo sistema político que se ha hecho en España, el ciudadano lo premie. El bipartidismo era una cosa maravillosa. O sea, que alguien pudiera decir, sigue habiendo simbólicamente dos Españas, la España del PP y la España del Partido Socialista, era un reparto simbólico de posiciones que hacía que el sistema funcionaba. Luego en las cuestiones de Estado, claro que se ponían de acuerdo, pero para que funcionara, si lo explicabas muy bien, esa lealtad de Estado, después tenía que haber un antagonismo electoral, y yo no sé si eso ahora puede ser tan creíble. Había muchas palabras pedidas. Daniel. Un par de apuntes solamente. Una, que cuando hablamos de que el PSOE ha cambiado, no se nos debe olvidar que ha sido una parte del PSOE la que cambió la intención del partido, porque creo que es esencial en no olvidarnos de ello, ¿no? En las maniobras espectrales en la oscuridad que hubo detrás. Y por otro lado, rápidamente, el tema de que, lo que comentabais de Italia, detrás había una serie de legitimidades.
legitimidades entendidas como esas capacidades que grupos tienden a hacer pasar sus agendas por lo más normal del mundo. Ahora mismo es muy difícil que por ejemplo, el PSOE tenga capacidad de legitimidad cuando es el partido principal en el que bueno, este régimen político se asentaba mucho más que en el PP, que es un partido mucho más voluble que, como hemos visto, cuando ha perdido elecciones, ha tendido a disgregarse y a tener incluso conflictos internos. Rajoy, una de sus virtudes es, por ejemplo, que no concita grandes odios. Si vosotros preguntáis a personas de izquierdas qué opinión le merece Aznar o incluso González, ahora mismo, sin embargo, Rajoy es un tipo que ha practicado una política de gran radicalidad, pero que sin embargo ha pasado para la mayoría de la gente como alguien sensato, trabajador, que bueno, que lo que ocurre no tiene que ver al final mucho con él, ¿no? Claro, en esta situación actual, posiblemente esa capacidad, esa legitimidad que tenía Rajoy como de alguien que únicamente trabajaba por el país, pero que no se ensuciaba las manos, tiene que cambiar, porque entre otras cosas va a tener que negociar, va a tener que bajar al acuerdo, cosa que en la legislatura pasada no ha tenido que hacer. Barra libre. Yo pienso que realmente creo que todavía no somos conscientes del hecho histórico que sucedió el otro día en la sesión de investidura. O sea, hasta qué punto tiene trascendencia el que un partido como el PSOE, que ha desempeñado el papel que ha desempeñado, el partido que más ha gobernado desde la muerte de Franco, etcétera, tenga que abstenerse para que gobierne el que era su antagonista político. Es decir, yo creo que esto es un hecho que marca un antes y un después clarísimamente y que te reconfigura totalmente el mapa político y cómo se entiende la política incluso desde fuera y desde dentro, de los dos sitios. Entonces, yo pienso, ¿hubieran querido llegar a esta situación? No, porque esto es dejarnos nosotros toda la oposición. No le ha quedado más remedio. O sea, ha sido una especie de paradoja en la que, por un lado, todos estaban de acuerdo en una especie de gran coalición negativo en que no querían que Unidos Podemos llegara al gobierno, pero por otro lado, la única forma que han tenido de hacer eso posible es, vía golpe de régimen, como se le quiera llamar en el PSOE, hacer que el PSOE entregue su... Entonces creo que esa situación no es una situación compleja, entre otras cosas, sencilla, entre otras cosas porque el conflicto en el PSOE va a seguir. Y el conflicto en el PSOE, como hemos visto en la entrevista con Salvador, se está empezando a expresar en clave de, digamos, los que tienen una visión más posibilista o más pragmática de la política en línea de restauración y los que ahora, como Pedro Sánchez, de repente dicen, bueno, hay que pactar con Podemos porque es la única forma. Y eso es muy importante porque había una parte del electorado del PSOE al que nosotros no llegábamos por tema identitario, etcétera. Pero en el momento que hay una guerra tan sangrienta, sale Pedro Sánchez, normaliza nuestro discurso, dice, vosotros teníais razón. Y además, de alguna forma, dice... habla de nación de naciones. Claro, normaliza totalmente nuestro discurso para esa parte del electorado que va a salir dañada porque además ahora le van a cerrar el paso de todas las formas posibles, probablemente de mala forma, a cualquiera que se presente como crítico, a Susana Díaz o quien quiera, la gestora y tal. Esa parte del electorado de repente sí que va a encontrar una motivación para ir hacia nosotros. Entonces creo que, por eso, como tú decías antes, la grieta que se abre, claro, pero es que esto es algo que no pueden manejar, porque el querer cerrarnos el paso hace a la vez que no lo abran. Y ya depende de cómo nosotros sepamos jugar con esa variable, pero eso es algo, es un conflicto irresoluble. Depende de cómo vosotros juguéis, efectivamente. Sí. Porque de nación de naciones casi ya hablaba Zapatero también. Es decir, no es la primera vez que el Partido Socialista está. Ahora, bueno, y hasta Felipe González en el artículo que firmó con Carmen Chacón, sí, pero digo, me refería a que depende de cómo juguéis, porque una cosa es eso y otra cosa es aplaudir a Bildu. Digo que ahí hay una distancia que supongo, no sé hasta qué punto esas cosas las debatís internamente, no tengo ni idea. Ahí nosotros hemos aplaudido intervenciones parlamentarias que nos han gustado del PSOE y también de Izquierda Republicana y alguna de Bildu también. Bueno. Cuando hemos aplaudido el PSOE, que incluso nos preguntaban por el Telegram, ¿qué es lo que habéis aplaudido? Eso no se publicaba. Ya, bueno, pero ahí, en fin, aplaudir a Bildu no es cualquier cosa, es decir, es un hecho simbólicamente muy potente, muy fuerte, que seguramente, bueno, pues seguramente a muchas personas en este país todavía pues no están dispuestas a asumir que eso sea así. Una cosa es que estén en las instituciones, porque naturalmente tienen votos y por supuesto naturalmente deben estar y tienen su voz y tienen todos sus derechos, y otra cosa es jalearlos y aplaudirlos. Es decir, yo creo que hay una diferencia, pero bueno, me refiero que ahí está, en fin, ahí está vuestro reto realmente, ahí está vuestro reto, el ver si sois capaces de representar a una gran masa de población que vaya más allá de los votos que habéis tenido. Y en cuanto al tema italiano, que
literariamente, desde luego es muy sugestivo, seguramente, y teóricamente. Hombre, es que yo creo que hay una gran diferencia, que es que el Partido Comunista Italiano no había gobernado 21 años en Italia, 13 de ellos con mayoría absoluta, ¿no? Es decir, que lo que buscaba era subir, y en el caso del PSOE lo que está buscando es no bajar más. Es decir, hay una gran diferencia. Y otra cosa ya más puntual y más coyuntural. Seguramente el Partido Comunista tenía dirección. Es que el Partido Socialista no tiene dirección, os lo quiero recordar. Es decir, para negociar con el Partido Popular necesita legitimarse con una dirección nueva. Una gestora no puede hacer una dirección política y tomar decisiones tan trascendentes. Y no parece que la gestora del Partido Socialista vaya a convocar un congreso de aquí a 3 meses, ¿no? Es decir, creo que se está tomando mucho tiempo. No puede llegar a ningún acuerdo con el Partido Popular sin legitimarse su dirección. Yo eso no, francamente, a corto plazo no lo contemplo. Sí, a ver, del mismo modo que yo defendía que es muy probable que puedan llegar a acuerdos en los presupuestos, alguna fórmula en la que se puedan... También pienso que, como comenta Lucía, que una alianza nacional como aquella de los 70 en estos momentos es más difícil por cómo está el Partido Socialista. Quiero decir, una alianza de Estado, anteponer los intereses del Estado, todo esto que se habló, ¿no? Como una segunda transición, los pactos de la Moncloa, etcétera, etcétera, es verdad que ha de ser cuando unos partidos pues están fuertes, tienen una dirección clara, tienen unas directrices y son reconocibles. Ahora mismo el Partido Socialista no lo es, y efectivamente, como cuenta Pablo, al final parecen siempre subalternos a Mariano Rajoy, ¿no? En cuanto al hecho de aplaudir a Bildu, que realmente era Óscar Matute, ¿no? Que es una escisión de Izquierda Unida en el País Vasco, alternativa, que no es Sortu, que siempre ha condenado el terrorismo, y que hace 5 años que ETA ya no mata, ¿no? Quiero decir que también debemos, yo creo que entre todos situarnos en que el Bildu de ahora no es el Bildu de antes, no es la Batasuna de antes, y que Óscar Matute no, en fin, viene de otro espacio político en Euskadi, ¿no? Lucía ha dicho antes algo en lo que creo que me gustaría que me explicara más, porque coincido en eso. Ha dicho que Rajoy lo pasó muy mal porque se vio fuera. Bueno, ¿eso qué significa? Significa que el sistema, los poderes reales trabajaron para la abstención del Partido Popular, para hacer un presidente del PSOE, Pedro Sánchez, ¿no?, con el acuerdo de Ciudadanos. Trabajaron para eso. Y, finalmente, para la inversa, ¿no? Relativicemos mucho esto del golpe de los mercados, etcétera. No, es que es como funciona la política. Bueno, o sea, yo esto lo vi. O sea, yo creo que Mariano Rajoy, esto puedo decir que lo sé, nunca tuvo miedo de que Pedro Sánchez pudiera gobernar con nosotros. Mariano Rajoy siempre estuvo convencido de que a Pedro Sánchez y al Partido Socialista no le iban a dejar gobernar con nosotros. Yo dije una cosa que después él, en una parte, me dijo: eso que has dicho es verdad. Dije: a usted intentaron quitarle del medio los poderes fácticos para facilitárselo a Ciudadanos y al PSOE, poner otro candidato más limpio. Eso es verdad, y esa presión sí la sintió él. Pero el día en que nosotros, porque eso me lo ha contado mi Rajoy, o sea, el día que nosotros hacemos la oferta de gobierno al PSOE, Mariano Rajoy dice: vamos, no van a aceptar esa oferta de gobierno jamás, porque yo sé lo que es España y no les van a permitir hacer eso. No me has entendido. Es decir, PSOE, Ciudadanos con la abstención. Con la abstención del PP, eso sí, eso sí. Para eso trabajó el sistema. Sí. Y para eso tenían que quitar a Rajoy. ¿Qué te quiere decir eso? Te quiere decir que les da lo mismo. Igual quien pongan de ellos, claro. Que las políticas las determinan. Pero ahí hay una cosa, a los más mayores os quiero preguntar, porque para mí todavía sigue siendo un objeto oscuro. Yo tenía una preocupación, y es, si nos dicen que sí y entramos a gobernar, yo tenía la sensación de que los más perjudicados de entrar en ese gobierno íbamos a ser nosotros, que por una parte con menos experiencia nos iba a costar y íbamos a decepcionar a mucha gente, y que para el Partido Socialista hubiera sido una operación de limpieza, de fíjense si soy un partido moderno que hago ministro a Alcoletas y a estos tal y no sé qué, y seguimos siendo el Partido Socialista, tenemos el presidente y se desgastan ellos que decepcionan, porque gobernar es decepcionar y porque los márgenes que hubiera tenido ese gobierno hubieran sido pequeños. Lo que os pregunto es, ¿qué hay en el gobierno
que hay en el gobierno para que en realidad nos hayan dado 4 años de autopista para ser oposición, para coger experiencia de gobierno y para finalmente poder ganar, porque en realidad si en el momento en el que teníamos menos experiencia, una situación más delicada, nos aceptan la oferta y entramos en el gobierno, eso hubiera sido muy complicado para nosotros, pero ni se lo plantearon. Bueno, hay un cuadro de entrada, un cuadro europeo, esto es muy importante, y la situación de España en el cuadro europeo es una situación de debilidad objetiva. España es uno de los eslabones débiles hoy de esa cadena de debilidades en que se ha convertido en muchos aspectos, no en todos, pero en muchos aspectos, la Unión Europea. Antes se señalaba, es decir, que Rajoy, parece que una de las interpretaciones de ese endurecimiento del último discurso de Rajoy en el debate de investidura viene dado porque los centros de poder europeos habían interpretado una voluntad revisionista respecto a las leyes aprobadas y a la línea económica del gobierno que les alarmaba, y entonces el propio presidente, para calmar un poco esas aguas, hace ese discurso en tonos ásperos que sorprendieron a todos. Pues esto nos da la fotografía real de la situación. Es decir, vamos a ver, hemos sustituido la Guerra Fría. Por esto yo insisto en la analogía italiana, que ya no se puede trasladar en toda la historia, nunca jamás se repite. O por lo menos no veremos aquí lo que pasó allí, esto está claro. Lo introduzco como elemento de referencia, ¿no? Pero se sustituye la Guerra Fría, que era una cuestión de pertenencia a los bloques, de amenazas militares, en fin, una cosa seria, con otra cuestión, que es que hay unos parámetros económicos de comportamiento ante la crisis económica que se han de respetar, y que aquello que se sitúa fuera de esos parámetros es penalizado políticamente. Eso es lo que está ocurriendo. O sea, antes existían vetos derivados de la geopolítica en términos de bloques militares y ideológicos, y ahora existen otros términos en lo que se puede gestionar y lo que no se puede gestionar. Este es el punto. Entonces, a mí me parece, introduzco 2 ideas respecto a la estabilidad de la situación, y que es la siguiente. No olvidemos una cosa. Antes se ha hablado de la abnegación de la gente. La gente funcionamos todos siempre a través de una pregunta, ¿qué es lo que podemos esperar? Sí, sí. Y ahora lo que hay que preguntarse es el pueblo español cómo se plantea esa pregunta y cómo responde a esa pregunta. ¿Qué es lo que podemos esperar? Este país tiene 14 millones de personas que cada mes cobran una pensión, un subsidio o algún tipo de ayuda del Estado. Hay mucho daño en la sociedad, pero a la vez todavía hay muchas cosas que perder. Por lo tanto, el fondo social de la estabilidad política, el llamamiento a la estabilidad, es un fondo social fuerte. En respecto a la oposición, yo pienso que hoy, a mi modo de ver, la oposición no está en que sea un poco más a la izquierda o un poco más a la derecha, es que sea de calidad. Con un problema que quien establece los baremos de calidad no será el partido de la oposición. Y ahí esa batalla es complicada. Pero ganará, la oposición avanzará si hace una oposición que sea percibida por la sociedad abnegada como una oposición de calidad. Totalmente. Me dicen de realización que llegamos al final, volvemos a la regla del minuto, un minuto de conclusiones para cada uno. Dejo una reflexión muy rápida que me contaba el otro día un psicoanalista, Jorge Alemán, que serviría para explicar lo que decías tú de la Guerra Fría. Ya no hay Guerra Fría, pero me decía, vosotros, sin embargo, habéis representado para la clase políticamente dominante en España un retorno de lo reprimido. Es decir, cuando os ven en el Parlamento, cuando os ven decir esas cosas, es como, coño, esto lo habíamos matado ya, esto ya no existía. O sea, nosotros habíamos sido capaces de eliminar esto que aparece aquí, o sea, lo que nosotros estábamos dispuestos a tolerar, pues desde lo que fue Carrillo a lo que fue después Izquierda Unida. Con Anguita no. O sea, Anguita era también, digamos, como esa especie como de retorno de algo que no les gustaba y por lo tanto demonizaban. Pero como, bueno, pues de alguna manera que nosotros representamos una cosa que no estaba prevista y que independientemente de que nosotros digamos, mire, si somos pragmáticos, si vamos a aplicar un programa socialdemócrata, si entendemos lo que es la Unión Europea, si no somos ningunos ingenuos, ya, pero ustedes representan algo que no soportan, que es enormemente irritante para ellos, enormemente irritante para el Partido Popular, y hay que vivirlo en la bancada. O sea, yo os invito a que vayáis a la tribuna de invitados, a que veáis al Partido Popular con nosotros. Los insultos, los gritos no nos pueden soportar.
y compiten con el Partido Socialista, que nos soportan todavía menos que el Partido Popular. Es decir, no hay cordialidad posible, y a mí esa interpretación de los psicoanalistas me gustó. Volvemos a la regla del minuto de conclusiones. Empiezo por ti, Pedro. Bueno, yo realmente es que no confío en la naturaleza vegetariana de la derecha española. Y yo creo que los últimos 4 años ha sido un ejemplo bastante claro de cómo entiende la política el Partido Popular, y creo que en el debate de investidura lo que vino fue a reafirmar que efectivamente no está muy dispuesto a cambiar eso. Y no creo que solo fuera en el segundo. Yo en el primer discurso creo que ya dijo lo mismo, pero con otras formas. Si vemos la estructura del discurso, empezó haciendo una especie de chanza sobre la situación del PSOE. Bueno, esto yo no lo he causado. Después empezó a hablar una apelación a la responsabilidad. Luego introdujo lo que eran las principales reformas de Estado que quería hacer: la educación, las pensiones, la financiación territorial, la corrupción. Luego volvió otra vez a resaltar lo de la estabilidad y la gobernabilidad, y ahí te estaba diciendo ya que la legislatura la estaba planteando en clave de: si queréis podemos hacer juntos estas reformas tal y como yo marque, que a su vez será como vengan de Bruselas, o una parte de como venga de Bruselas, y si no queréis eso, pues en algún momento veremos si encuentro las condiciones de posibilidad, sobre todo relacionadas con la crisis económica o una aparente situación económica que empeora, que le permita ya nuevas elecciones. Gracias, Pedro. Daniel. Sí, mira, por traer un símil cinematográfico, creo que la legislatura ha empezado un poco como El tercer hombre. Hemos vuelto a ver a Harry Lime, aquel Orson Welles, yendo por las calles de Viena, teniendo que morir primero para poder seguir traficando con morfina adulterada, ¿no? En parte algo de esto hemos visto una especie de muerte para quizás volver otra vez a un reinicio de todo. Lo que pasa es que, claro, las condiciones son las que son. Yo me quedo con el discurso de Navidad del año pasado del rey Felipe VI. ¿Por dónde se hizo? Se hizo en el palacio, no se hizo en aquella casa familiar. El rey parecía querer decir: estamos aquí de nuevo, necesitamos detrás nuestra una institución fuerte. Creo que es al final la lucha que va a haber entre la legitimidad de la institución, de lo cotidiano, del edificio institucional, y lo otro, que sabemos lo que es. Gracias, Daniel. Lucía. Bueno, yo no creo que ni el poder, ni el gobierno del Partido Popular, ni el Partido Socialista, que ahora está muy malito, pero que intentará recuperarse, quieran ponerle a Podemos una autopista para que circule y llegue más lejos. Creo que van a intentar, a través de la política, evitarlo, de todos los modos. Y para eso ahora necesitan la acción política. Y por eso es tan relevante la acción que pueda desarrollar Mariano Rajoy. Y creo que el problema de Ciudadanos, que antes hablaba Jaume Miquel, consistirá en que al Partido Popular la historia le ha dado la oportunidad increíble de regenerarse desde el poder, cosa que no todos los partidos políticos pueden alcanzar, esa meta, ¿no? Normalmente uno se regenera fastidiado desde la oposición, y a ellos y a Rajoy se le ha dado esa oportunidad. Que Rajoy la aproveche o no, eso ya veremos, ¿no? Gracias, Lucía. Hay un elemento nuevo en la política española que se llama certidumbre plurinacional del Estado. Esto quedó reflejado en la sesión histórica, porque fue histórica. Lo que pasa es que Rajoy emplea el humor y banaliza el debate, entráis, le reís la gracia y se desdibuja. Pero la sesión es histórica. Y quedan en un lado alineados los partidos constitucionalistas uninacionales excluyentes, y enfrente Unidos Podemos y los representantes de las naciones. En Albacete existe un señor, o en Madrid, que es habitante de un Estado plurinacional del suroeste de la Unión Europea, con independencia de lo que piense el señor Mariano Rajoy o el señor José María Aznar. Este elemento ha llegado para quedarse. No hay convivencia posible sin abordarlo, sin resolver esta cuestión. Gracias, Jaime. Andrés. Sí, yo creo que efectivamente ya pasamos de la actividad electoral, que nos ha tenido tan ocupados este año, a de verdad una actividad política, ¿no? Y ahí, bueno, hay incógnitas que se despejarán efectivamente, si cómo será el Partido Popular en el poder, cómo pactará o no cómo pactará, cómo se desenvolverá Ciudadanos, Unidos Podemos, gente nueva en el Parlamento. Pero también, efectivamente, fuera del teatro institucional, hablábamos de la calle. Es verdad que las movilizaciones no son espontáneas, pero también es verdad que, de acuerdo con los índices Gini de desigualdad, España tiene una situación bastante delicada, sigue habiendo desahucios, sigue habiendo problemas de pobreza energética, ahora viene el invierno, habrá gente que no puede encender la calefacción. Eso sigue en España, que en las campañas electorales a veces se habla de otras cosas,
Pero eso sigue ocurriendo. El desafío catalán está ahí a la vuelta de la esquina y falta por ver qué partido socialista saldrá. De aquí a 6 meses habrá congresos en todos los partidos. Veremos qué pasa con ellos. Gracias, Andrés. Enrique. Bueno, yo creo que la perspectiva de los próximos meses, en primer lugar, vendrá determinada por la situación, el marco europeo, las exigencias reales desde Bruselas, no las verbales, las reales, y eso aún no las sabemos exactamente, las de verdad, las que quieren que de verdad se plasmen los presupuestos, las exigencias que de forma indirecta vendrán desde Alemania, teniendo en cuenta de que este es un año electoral, será un año electoral en Alemania, un año en el que la CDU-CSU se juega el tipo en las elecciones de otoño. Eso puede afectar a la política monetaria y eso podría tener consecuencias muy importantes en España. Y a partir de ahí, efectivamente, 6 meses en los que los distintos actores políticos van a sentarse a pensar, los congresos. El PSOE necesita tiempo y el PP necesita tranquilidad y un poco de tiempo. Sobre esas 2 coordenadas se va a establecer el comercio a la italiana o a la portuguesa. No lo sé, pero habrá comercio. Gracias, Enrique. Muchísimas gracias a los 6. Aquí nos veremos la próxima semana en Fort Apache.